Esta mañana vamos a continuar la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada y en sí, si tienen el boletín, van a ver que he cambiado el bosquejo solo un poquito. Había 4 puntos la semana pasada, hoy solo hay 3 y en sí he combinado los últimos 2 puntos en uno porque veía más fácil tratar los dos a la vez. Así que por eso solo hay 3 puntos hoy día en el bosquejo, porque sí vamos a estar viendo, enfocándonos en el último punto esta mañana. Así que vamos a estar en Hebreos capítulo 7, 1 hasta 22. Y el tema es Jesús sacerdote en el orden de Melquisedec. Jesús sacerdote en el orden de Melquisedec. Y antes de empezar vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más, que nos ayude a entender lo que Él nos está enseñando aquí. Gracias, Señor, otra vez por esta mañana. Y, Señor, estamos viendo un pasaje un poco difícil de comprender, pero de suma importancia, Señor. Viendo tu gran obra y lo que tú has cumplido, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, apuntaban a ti, Señor, y lo que tú ibas a hacer, un sacrificio final, perfecto, un sacerdocio eterno, Señor. Y así ayúdanos, Señor, esta mañana a realmente regocijarnos en tu gran obra y meditar lo que tú has hecho a nuestro favor. En tu nombre, amén. Debemos recordar que el pasaje, estos capítulos que estamos viendo, bueno, todo Hebreos en sí, pero los capítulos 5 y 6 estaban hablando de la falta de madurez de los oyentes, de los destinatarios de esta carta. Y así que aquí ya está empezando, voy a decir, a explicar algunas de las verdades más difíciles de entender, que el autor quería que estas personas entendieran. Y la razón por eso era para entender quién es su gran Mesías en su obra, su sacrificio, su sacerdocio, quién es en todo lo que Él ha hecho, y con eso avanzar hacia la madurez. Esta carta fue escrita, ¿no? El contexto fue escrita para animar a los judíos creyentes a no volver atrás a los sacrificios anteriores. Fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y así que en ese entonces continuaban ofreciendo los sacrificios en el templo. Y el autor está diciendo, si uno de ustedes vuelve atrás a los sacrificios anteriores, ya está negando la obra perfecta de Jesucristo, tanto en su sacrificio como en su sumo sacerdocio. Y así que quiero que nosotros sigamos meditando estas verdades, entendiendo esto, porque como los primeros destinatarios fue dado para su madurez, para mantenerlos en la fe, para que no fueran sacudidos por la presión, la persecución que podían experimentar, también por igual nosotros podemos mantenernos y profundizar nuestro conocimiento y nuestra confianza en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a leer para el contexto el Hebreos capítulo 7, a partir del versículo 11. Hebreos 7, 11 hasta el final del capítulo. Y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 7, 11 en adelante. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley.
¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, del cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador, es decir, la garantía de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es, sobre la base de su vida indestructible, Jesucristo tiene un sumo sacerdocio inmutable, siendo fiador de un mejor pacto, y solo por medio de él tenemos acceso a Dios. Vamos a repasar muy brevemente los primeros dos puntos y luego enfocarnos en el tercero, repasando lo que hemos visto la semana pasada. Dice, en el primer punto, Melquisedec era rey y sacerdote. Entre el tiempo de Adán y Abraham, Yahweh había preservado adoradores para sí mismo. Melquisedec era uno de estos, y él era rey y sacerdote de Yahweh Dios. En los primeros 3 versículos, eso es lo que estudiamos. ¿Qué es lo que vimos en esos primeros 3 versículos de Hebreos 7? Que Melquisedec adoraba y servía al Dios Altísimo, ¿no? El Dios Elión, Dios Altísimo. ¿Quién es? Yahweh Dios, el único Dios verdadero. Melquisedec era rey de justicia y paz. Llevaba a cabo su oficio tanto de rey como de sacerdote, pero de rey conforme a la justicia de Dios y para promover la paz de Dios. Y también era sacerdote de Dios,
siendo nombrado sacerdote, suponemos, ¿por quién? Por Dios mismo. Él representaba a los otros adoradores del Dios verdadero delante de Él, es decir, delante de Dios. Y el registro del Antiguo Testamento, del Melquisedec, es un testimonio a la soberanía de Dios. Se registra, ¿no?, lo que hemos visto en esos 3 puntos, pero no se registra su ascendencia, ni su nacimiento, ni su muerte. Y eso fue para que prefigurara el Hijo de Dios en su oficio eterno de sacerdote. Así que es muy interesante meditar, aún en el registro del Antiguo Testamento, y cómo Dios mismo es soberano en eso. El punto 2, lo que vimos la semana pasada. Melquisedec superior a Abraham y Leví. Y lo que vimos era esa superioridad a base de 2 cosas. Y solo pensamos brevemente respecto a quién es Abraham. Abraham había tenido un encuentro personal con Dios. Y Yahweh Dios lo había escogido y apartado de toda la gente pagana para pertenecer a Él. Ya Abraham era el padre de toda la nación de Israel. Abraham había recibido las promesas de Dios, tanto de tener una descendencia numerosa como de recibir la tierra prometida. Abraham había sido bendecido por Dios en el nacimiento de Isaac. Abraham era el padre de la fe. Abraham recibió la circuncisión, la señal del pacto. Y Abraham también era padre de los patriarcas, quienes incluían Leví. Y de Leví venía Aarón y los sacerdotes, y de Judá también los reyes. Pero a pesar de toda la grandeza de Abraham, el autor de Hebreos está resaltando la verdad de Génesis 14, que hay un registro de alguien más grande. Y hay 2 argumentos para eso. Abraham, el padre de los israelitas y también el padre de Leví, ¿no?, de los sacerdotes, pagó el diezmo a Melquisedec. Y obviamente el argumento está diciendo que el que recibe los diezmos es mayor a los que lo da. Y así que Abraham entendía por decir, inferioridad en ese sentido a Melquisedec. Y el segundo argumento es que los 2 entendían quiénes deben dar la bendición y quién debe recibir la bendición. Melquisedec, siendo sacerdote de Dios, dio la bendición de parte de Dios. Abraham recibió esa bendición. Y así manifestando su superioridad. Y todo eso está apuntando a otro sacerdote en el orden de Melquisedec. Y estaban también apuntando a un sacerdote en el orden de Melquisedec que iba a ser superior a Leví y todo lo anterior. Así que pasamos al tercer punto esta mañana, y aquí vamos a pasar el tiempo. La imperfección del sacerdocio levítico versus la perfección del sacerdocio de Jesucristo. El primer pacto con el pueblo de Israel fue establecido sobre el sacerdocio levítico y la ley. Estos eran débiles e inútiles a causa de la imperfección de ese sistema y la maldad del hombre. En cambio, en el orden del sacerdocio de Melquisedec, Dios Padre
jurado que Jesús ha sido instalado fiador de un mejor pacto, con un sacerdocio inmutable a base de su vida indestructible. El comentarista Kistemaker indica que en todo este argumento, ¿no?, hablando de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre el sacerdocio levítico, es importante entender que los sacerdotes en la nación de Israel tenían que mostrar, ¿qué es lo que tenían que mostrar para ocupar el lugar de sacerdote? Tenían que mostrar su ascendencia, que era realmente de la tribu de Leví y obviamente de Aarón. Y eso se muestra en varias partes del Antiguo Testamento, pero especialmente si uno va leyendo Esdras y Nehemías. Y lo que el autor de Hebreos va mostrando, tanto de la experiencia misma del sacerdocio levítico, como de las escrituras del Antiguo Testamento, que Dios mismo, aún en el Antiguo Testamento, estaba ya apuntando a un sacerdocio superior y eterno, aún antes de la venida del Mesías Jesucristo. Y es interesante, solo para pensar, cuando ustedes están leyendo el Nuevo Testamento, y dice algo como, y explicaban de las Escrituras de Jesucristo, o de esto, o de aquello. ¿A qué se referían? ¿A qué se refiere, mejor dicho? Cuando dice en el Nuevo Testamento, muchas veces en Hechos, pero también hay muchas citas en las epístolas, dice algo como, y argumentaba, manifestaba, mostraba de las Escrituras. Está hablando de abrir el Antiguo Testamento. Eso es lo que los apóstoles tenían para predicar ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí el autor a los Hebreos estaba abriendo el Antiguo Testamento y diciendo, aquí está, en el Antiguo Testamento, lo que Dios ya estaba planificando o había planificado para tener un sacerdocio mayor. Así que eso es lo que estaremos viendo en estos versículos. Hebreos 7, 11, y esta mañana vamos a enfocarnos Hebreos 7, 11 hasta el versículo 22. Hebreos 7, 11 dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no designado según el orden de Aarón. Y obviamente aquí cuando dice de Aarón está hablando de Leví también. El autor comienza aquí hablando de la perfección. Si hubiera sido, ¿no?, por medio del sacerdocio levítico y la ley, si hubieran podido llegar a la perfección, no habría sido una necesidad de que viniera el Salvador o otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Si el primer sistema hubiera tratado definitivamente el pecado, no habría sido necesario otro sistema para dar la perfección, porque ya habrían llegado a tenerlo. Pero lo que está diciendo es que el sistema levítico no podía dar esa perfección. No podía acabar o terminar definitivamente con los pecados. Y por esa razón, dice, había necesidad. Una necesidad de un sacerdocio cualitativamente distinto e infinitivamente mejor que el sacerdocio levítico.
Y aquí está diciendo que el sacerdocio de Leví, de Aarón, era imperfecto. Pero, según el orden de Melquisedec, está diciendo, es otra clase de sacerdocio. Y la insinuación en ese versículo que va a ir desarrollando es, si otro sacerdote se levanta según el orden de Melquisedec, sí, va a llegar a tener o lograr la perfección. Lo que estamos viendo es que el sacerdocio levítico, que era imperfecto, apuntaba al cumplimiento perfecto y final en el sacerdocio de Jesucristo. Entonces el sacerdocio del levítico de Aarón apuntaba a un sacerdocio perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento, del primer pacto, que eran imperfectos, apuntaban al sacrificio perfecto y final de Jesucristo. Entonces los sacerdotes, los sacrificios apuntaban a algo mejor. Y finalmente el incumplimiento de la ley, ¿no? Porque ahí dice, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿no? Sobre el base del sacerdocio levítico. Entonces el incumplimiento de la ley por parte de los israelitas apuntaba al cumplimiento perfecto y el cumplimiento final en Jesucristo, el Mesías. Y eso es lo que nos enseñan la última parte, Hebreos 11 y 12. Dice, ahora bien, en la primera parte de 11, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Y pasando al versículo 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. La ley fue dada a base de ¿qué? De lo que oficiaban los sacerdotes levíticos. Y realmente cuando uno va leyendo Hechos, ¿qué es lo que escuchamos se escucha de los judíos? Por ejemplo, de Pablo, dice, va predicando contra nuestra nación y nuestra ley. Y eso es lo que fue una de las acusaciones de los judíos contra, por ejemplo, los apóstoles contra Pablo. Y en un sentido, obviamente, ellos confundían el cumplimiento perfecto en Jesús con predicar en contra de él. Porque sí había un cambio definitivo. Con la venida del Mesías y la terminación de su obra, había un cambio de eso. Dice Kistemaker, fue bajo la administración del sacerdocio levítico que se dio la ley al pueblo. Por ende, la ley estaba inseparablemente vinculada con la jerarquía religiosa de Israel. Cualquiera que intentase cambiar el sacerdocio arónico sería acusado de entremeterse con la ley de Moisés. Y cualquiera que fuese acusado de hablar contra la ley de Moisés podía ser condenado a Moisés. De hecho, Esteban fue muerto porque, según sus acusadores, él había hablado en contra de la ley. Pablo fue golpeado por una turba airada que gritaba, este es el hombre que enseña a todos los hombres en todas partes a estar en contra de nuestro pueblo y de nuestra ley y de este lugar. Así que los creyentes hebreos habrían entendido esta conexión íntima y habrían estado cuestionando el argumento del autor. Habrían estado cuestionando, no sé si realmente tiene razón. En sí, los mismos judíos, ¿qué es lo que se jactaban? Y hasta el día de hoy se jactan.
se jactaban de haber recibido la ley de Dios. Y en Romanos 2, por ejemplo, los judíos, lo que Pablo va diciendo es que los judíos confían, por ejemplo, en varias cosas. Una de las cuales es de haber recibido la ley de Dios. Y por eso formaba parte de de estar bien delante de Dios. Pero debemos entender que la realidad es que la ley era incapaz para perfeccionarnos. Romanos 3, algunos versículos aquí que ponen en relieve la diferencia entre lo que Jesucristo ha hecho con la ley y lo que era antes en cuanto a la imperfección o la incapacidad de la ley de perfeccionarnos. Romanos 3, algunos versículos, varios de Romanos y luego uno de Mateo. Romanos 3, 9, 19 y 20 dice, ahora sabemos que cuanto dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, ¿qué es lo que la ley hace? Nos muestra nuestra incapacidad y nuestra culpabilidad delante de Dios. La ley manifiesta nuestra maldad. Y fue, conjunto con esa ley, en el Antiguo Testamento, que los sacrificios y la ley debemos entender dónde estaba dentro del arca, ¿no? Sobre el cual era el propiciatorio donde rociaban la sangre. Y con eso aplacaban la ira de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 5, 17, 18, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Así que el Mesías Jesucristo vino y es el cumplimiento final y perfecto también de la ley. Romanos 3, volviendo a Romanos 3, 21. Entonces, después de decir nosotros somos incapaces de cumplir la ley y hay la manifestación de nuestra maldad, dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Y qué es esa justicia? Es Jesucristo de Dios. Jesucristo es la justicia que fue manifestada. Porque en Él se cumplió toda la justicia de Dios, incluyendo la obediencia perfecta a la ley. Luego, Romanos 3, 24 a 26, habla también de lo que Dios hizo para manifestar su justicia en Jesucristo. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que tanto en su vida, su obediencia y en su muerte, Él es la perfecta justicia de Dios. Pasando a Romanos 7. Romanos 7, versículo 4 y 6. Y Romanos 7 es un capítulo que se discute mucho.
Pero este pasaje, en resumidas cuentas, nos dice que hemos sido libertados de la ley porque la ley solo producía muerte en nosotros por nuestro incumplimiento, dice en Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se los hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otros aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y en contraste con eso, bueno, nosotros, dice, hemos quedado muertos a la ley. Eso no significa que la ley no tiene nada que ver con nosotros hoy. Más bien, está diciendo que no podíamos cumplir la ley como para estar bien con Dios. Y Romanos 8, 3-4, realmente da un resumen de una parte y pone en contraste lo que Jesucristo ha hecho. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el requisito de la ley se cumplió en Jesucristo y también nosotros cumplimos estando en Jesucristo. En resumidas cuentas, la ley del primer pacto decía, haz esto y vivirás. Mientras que la nueva ley, voy a decir, establecida por Jesucristo, dice, vivirán todos los que confían solamente en el Mesías Jesucristo, porque Él ha cumplido perfectamente la ley. Así que tenían que haber un cambio también respecto a la ley, cuando había ese cambio del sacerdocio. Volviendo a Hebreos capítulo 7, vamos a leer de versículos 13-17. Dice, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, está hablando de Jesucristo, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en estos versículos y también en los siguientes, el autor hace una distinción entre cómo llegaron a ejercer su sacerdocio los sacerdotes levíticos y cómo Jesús llegó a ser sacerdote. Los sacerdotes levíticos llegaron a su oficio por ser descendientes de Leví. Ellos participaban en el sacerdocio solo por nacer de ese linaje. No tenía que ver con su fe ni una vida ejemplar. ¿Cómo fue en sí la vida de Jesús? Fue solo a base de su ascendencia humana. El autor hace un contraste de cómo Jesús llegó a ser sacerdote. Su sacerdocio es a base de una vida
indestructible. Y hay obviamente dos argumentos de la superioridad del sacerdocio de Jesús en estos versículos. Jesucristo vino de otra tribu y así tenía que tenía que recibir una unción especial y única. Es decir, no solo fue a base de su ascendencia, no solo mostrando por decir sus papeles, podía ya participar en el sacerdocio. Entonces tenía que haber una ocasión, algo especial para que fuera nombrado sacerdote. Y el segundo, el sacerdocio de Jesucristo se basa en su vida indestructible. Así que el primero, ¿no?, de que Jesucristo vino de otra tribu, es interesante. En estos versículos y varias veces en Hebreos está apuntando o citando el Salmo 110. Salmo 110, y vamos a pasar ahí, vamos a leer los primeros 4 versículos. Salmo 110, dice Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y es interesante en este pasaje, apuntando al reinado de Jesucristo. Pero el enfoque en Hebreos es su sacerdocio. Pero eso también es importante. Dice, versículo 3, Salmo 110, 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí, hablando del Mesías venidero. Y este pasaje indica, ¿no?, el oficio tanto real, como he dicho, el oficio real del Mesías, como su oficio de sacerdote. Y en el Antiguo Testamento los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de Leví. Y así que otra vez el autor de Hebreos está mostrando del mismo Antiguo Testamento, mira, Dios ya estaba apuntando al Mesías venidero, que tenían que venir de la tribu o de otra tribu, ¿no?, que también iba a ejercer tanto el oficio de rey como el oficio de sacerdote. Y así que tenía que recibir una unción especial, porque no fue cualquiera, no mostrando ascendencia, uno podía tomar o ejercer esos dos oficios, ¿no? Uno de la tribu de Judá podía decir, bueno, yo tengo ascendencia a David, entonces puedo ser rey. Otro de la tribu de Leví, mostrando su ascendencia, podía ser, por decir, sacerdote. Pero Jesús tenía que mostrar especialmente, tenía ascendencia de Judá. Entonces, por ese lado, sí, podía mostrar su derecho al reinado, ¿no?, a ser rey. Pero para ser designado sacerdote, tenía que recibir algo especial. Y eso es lo que dice ahí, tú eres sacerdote, ¿no?, en el orden de Melquisedec. ¿Y quién es el que juró eso? Dice Yahweh. Yahweh, Salmo 110, 4, Yahweh ha jurado. Tú eres sacerdote en el orden, o conforme al orden de Melquisedec. El segundo argumento es que Jesús, ¿no?, el sacerdocio de Jesús se basa en su vida indestructible.
indestructible. Así que, y es a base de eso, tiene un sacerdocio que no va a terminar. Y eso es lo que dice Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre. Otros versículos en Hebreos 7, hablando de eso, Hebreos 7:3, hablando de Melquisedec, sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Versículo 8, Hebreos 7:8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Todo eso apuntando a que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, iba a tener un sacerdocio permanente. Así que el autor, ¿qué es lo que va argumentando? Que Jesucristo tenía que ser venir de otro lado. ¿Por qué? Los sacerdotes de Aarón morían. Terminaba su oficio, tenía que pasarlo al siguiente. Pero si esto nuevo a base de, tiene un sacerdocio que permanece para siempre porque es a base de su vida indestructible. Y es importante entender que Jesucristo, su vida física, no terminó en la muerte. Él se resucitó de entre los muertos. Volvió a la vida físicamente con su cuerpo. Y hay varios pasajes que hablan de eso. Hechos 13, por ejemplo, dice que Dios dice del que iba a venir, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que su cuerpo se descompusiera en la tierra. Primera de Corintios 15, ¿no? El pasaje o el capítulo que habla de la resurrección. Primera Corintios 15, 23, voy a leer. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y continuando, en versículo 53, 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cómo es que todo eso ocurre? Es por la victoria, dice versículo 57, la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Así que Él tiene una vida sobre la base de una vida indestructible. Y también, esa vida indestructible también apunta a su victoria sobre el pecado, no solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado. Y es interesante, otra vez, podemos ir tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento para ver eso. Isaías 53, por ejemplo, versículos 5 y 6, Isaías 53, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Y eso fue escrito también antes de Cristo, apuntando al perfecto sacrificio de Jesucristo. Hebreos también, capítulo 9, versículo 23, Hebreos 9, 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y eso también está hablando del sacrificio de Jesucristo que llevó delante del Padre. Entonces, la vida indestructible de Jesús, ¿no? Según el orden de Melquisedec, tiene que ver con su victoria sobre la muerte, tiene que ver con su victoria sobre el pecado y también indica uno que es eterno y tiene un sacerdocio eterno. Y tal sacerdote puede interceder continuamente a favor de nosotros. Y los versículos que vamos a ver el próximo domingo, Hebreos 7, versículos 23 en adelante, dicen, Hebreos 7, 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, es decir, intransferible, no va a pasar a otro sacerdote, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive, nunca va a morir perpetuamente para interceder por ellos. Y continúa el pasaje. Y eso es lo que vamos a estar viendo el próximo domingo. Y ese sacrificio, ¿no? Una vida indestructible, todo eso es a base de la perfección de su sacrificio. Y finalmente, yo creo que la veracidad, voy a decir, de su vida indestructible se manifiesta a todo el universo cuando el Mesías Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Y con ese acto, cuando se sentó a la diestra de Dios, ¿qué es lo que estaba proclamando? La terminación, que había terminado exitosamente su obra y que esa obra fue aceptada delante de Dios. Y también que Dios Padre le estaba dando la supremacía sobre todo. Por ejemplo, dice en Hebreos 1:3, la segunda parte, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 8, lo que estaremos viendo después. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y por qué se ha sentado? Fue exitosa su obra. También fue aceptado delante de Dios y Dios le ha dado el lugar de preeminencia. Volviendo a Hebreos 7, continuando con los versículos 18 y 19. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto,
La ley no podía perfeccionar a los adoradores. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Cuando pensamos de la administración del sacerdocio levítico, solo el sumo sacerdote podía acercarse a Dios una vez al año con el sacrificio correcto. Así, ni los otros sacerdotes podían entrar en la presencia inmediata de Dios, mucho menos el pueblo. Y eso fue porque esos sacrificios y también el sacerdocio levítico eran, como dice estos versículos, débiles, inútiles. No no eran débiles, inútiles en cuanto a apuntar al Mesías, más bien eran débiles, inútiles para terminar con el pecado y dar la perfección. No podían efectuar la salvación de su pueblo, porque no hacían nada perfecto. La perfección no se podía lograr por medio de la ley. Porque si pudiera haberse hecho eso, ya no habría sido necesario la venida de Jesucristo. Y eso realmente es el argumento principal de Romanos capítulo 7. Es la incapacidad de la ley para cambiarnos y darnos vida. La incapacidad de la ley para cambiarnos y darnos vida. La ley no tenía esa potestad. La ley sacaba a la luz nuestra maldad y los sacrificios levíticos servían para cubrir el pecado, pero no servían para quitar definitivamente la culpa del pecado. Por esa razón, al venir el Mesías, tenía que ofrecer un sacrificio perfecto. Hebreos 7:19 dice dos cosas importantes. Primero dice, se introduce una mejor esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con hacernos perfectos. Porque lo anterior no nos podía hacer perfectos. A diferencia de todo el sacerdocio levítico, los sacrificios anteriores, el nuevo pacto en la sangre de Cristo nos hace perfectos delante de Dios, porque estamos en Cristo. Por ejemplo, por medio del Mesías tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Perdón de los pecados, reconciliación con Dios y también llegamos a ser templo del Espíritu Santo. En Hechos 2, por ejemplo, estaba diciendo, Pedro, estaba diciendo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes y recibirán el perdón de sus pecados. En el nuevo pacto tenemos perdón de pecados. Hebreos 8, Hebreos 10 dice lo mismo. Hebreos 10, por ejemplo, versículo 11, Hebreos 10, 11 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice en versículo 17, nunca más, ¿no? Base de lo que el nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. No necesitamos otra ofrenda por el pecado. ¿Por qué?
Jesucristo ha tratado definitivamente el pecado con el sacrificio de sí mismo. Entonces, la mejor esperanza, eso es una parte de esa mejor esperanza, de tener nuestros pecados perdonados. Y esa esperanza no es una esperanza como, como hemos dicho, insegura. Es algo seguro. Y eso es lo que dice al final del versículo 19. Dice, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y dice algo muy semejante en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos confianza. A diferencia del Antiguo Testamento, ahí solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo y entrar a esa presencia de Dios. Pero ¿quién puede entrar aquí? ¿Qué está diciendo el autor? Todos los que creemos en Jesucristo. Y por eso dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, somos una nación santa de sacerdotes para Dios. Todos nosotros, en ese sentido, no está hablando de sacerdote como aquí, de sacerdocio de Jesucristo, más bien de que todos tenemos acceso por medio de Cristo a Dios Padre. Continuando con los últimos versículos de esta mañana, versículo 20 hasta 22, Hebreos 7:20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, y el Señor, es decir, Yahweh, ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador o garantía de un mejor pacto. Y esos versículos vuelven a enfatizar que fue por medio de una intervención directa de parte de Dios que Jesucristo llegó a ser sacerdote. A diferencia de los sacerdotes anteriores, los sacerdotes levíticos. Solo Jesucristo, aquí, ahora, llegó a su oficio por esa intervención directa y divina. Y esta intervención fue porque Dios, Padre, lo instaló como sacerdote eterno, con ese juramento. Espero que recuerden lo que vimos en Hebreos 6. Dios nunca miente. Y Dios, por ese juramento, ha instalado como sacerdote a Jesús. Y ese juramento que Dios dio fue para asegurar esos primeros creyentes y también nosotros que Jesús es el sacerdote perfecto y final de Dios. Ya no necesitamos otro sacerdote. Y realmente no entendemos nosotros cómo habría sido para los primeros destinatarios para eso. Porque ellos habían vivido, en sí, toda su existencia humana entendiendo la ley, los sacerdotes, el templo, la necesidad de todo eso. Y en sí los sacrificios continuaban aún en ese momento hasta la destrucción del templo. Así que ellos tenían que luchar entendiendo Jesucristo es el cumplimiento final, tanto de los sacerdotes como de los sacrificios. Y fue por medio de la destrucción de Jerusalén, también por medio de la destrucción del templo,
que Dios mismo, Yahweh Dios, puso fin a todos los ritos del primer pacto. Ya no va a haber necesidad de esos. Y así que con ese acto Dios estaba manifestando toda la veracidad de lo que el autor aquí estaba enseñando. Ellos tenían que entender que realizar esos sacrificios era una negación del sacrificio perfecto y el sacerdocio perfecto de Jesucristo. Y debemos pensar en eso, no solo para los... Voy a dar dos aplicaciones de eso. Tenemos la Iglesia Católica, que tiene sus sacerdotes. También tiene la misa, que es, por decir, una representación del sacrificio de Cristo. Eso es una abominación a Dios. Solo tenemos un sacerdote, y eso es Jesucristo. También ellos tienen a María, los santos, otros, como por decir, mediadores. Y todo eso para nada agrada a Dios. Por otro lado, tenemos cristianos evangélicos que están pensando en la reconstrucción del templo en Israel, en Jerusalén, y también de reiniciar sacrificios. Para nada sería del agrado de Dios. El reinstalar los sacerdotes o los sacrificios sería una vuelta atrás. Sería negar el sacrificio perfecto de Jesucristo. Hoy día, todos nos acercamos a Dios, si uno es gentil o judío, por el único Mesías y el perfecto sumo sacerdote, Jesucristo. Y ya no necesitamos, y como dice en el Nuevo Testamento, ¿dónde está el templo del Señor? Nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios. No necesitamos un templo físico, por decir. Así que en el año 70 después de Cristo, Dios dijo definitivamente, esto se termina. Ya no necesitamos esto. Todo se ha cumplido en el sacerdocio y en el sacrificio de Jesucristo. Hebreos 7, 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador la garantía de un mejor pacto. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y eso, ¿no? Primero tenemos el juramento de Dios, que Dios mismo ha instalado a Jesús. Y por eso dice, versículo 22, está hablando de eso, ese juramento de Dios para instalarlo. Jesús ha venido a ser fiador. ¿Qué es fiador? Garantía. Recuerden, bueno, no sé si recuerden, en capítulo 6 solo había algo que apuntaba también a eso. Jesús ha llegado la garantía, el garante de lo que nosotros vamos a recibir. Y en la cultura creo que se entiende que es un garante, ¿no ven? Un garante es alguien que respalda a otro. Entonces, cuando uno va al banco para firmar un contrato de crédito o lo que sea, un préstamo, el banco va a decir, ¿quién es tu garante? Y si tú fallas, ¿quién tiene que asumir responsabilidad para pagar el préstamo? Es el garante. Bueno, nosotros todos hemos fallado.
Y por eso, como hemos dicho, hemos fallado la ley. No podíamos ser perfeccionados por la ley. Jesucristo ha intervenido. Él es quien ha cumplido toda la ley y ha dado la garantía a Dios Padre. En el nuevo pacto, Jesucristo se ha puesto como garante realizando tanto la obediencia activa y también recibiendo el castigo que nos correspondía, para así asegurar que esta transacción de la salvación y de recibir la herencia prometida es 100% seguro. No hay nada de inseguridad en eso. Y dice en versículo 25, Hebreos 7, 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. No hay duda. Los que están dentro del nuevo pacto, sí o sí, recibirán la salvación eterna, la herencia garantizada. ¿Por qué? Porque eso es a base del fiador Jesucristo. ¿Qué es lo que los del Antiguo Testamento no podían garantizar? Por medio de su sacerdocio, sus sacrificios, la salvación eterna, la perfección. En cambio, Jesucristo dice, ¿qué es lo que dice versículo 22 otra vez? Ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Hay algo cualitativamente diferente del nuevo pacto que el antiguo. Hay algo diferente. Es por el garante Jesucristo y lo que Él garantiza. Es fiador de este nuevo pacto. Por eso tenemos el juramento de Dios, tenemos el garante Jesucristo. Nuestro es seguro, realmente, lo que Jesucristo ha prometido. Pensando en esta diferencia del nuevo pacto, obviamente el catolicismo romano continúa con los sacerdotes. Y ellos dan a entender que el sacerdocio de Jesucristo no es suficiente. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Y por eso también tiene purgatorio, tiene pecados veniales, mortales, tiene que hacer esto y aquello para así lograr la salvación. ¿Y por qué? No logra la perfección. Ellos tienen, por decir, otro mediador, que no es Jesucristo. Pero nosotros, los que confiamos solo en Cristo, tenemos el perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio. También, si podemos decir, los que creen que uno puede perder la salvación. Si uno puede perder la salvación, ¿a base de qué fue salvo? Aquí dice, es fiador de un mejor pacto. Hay algunas cosas que son bien distintas del primer pacto. ¿Por qué? Es a base de Jesucristo que ha vivido o tiene una vida indestructible. La verdad es, la obra, nuestra salvación, no para toda la eternidad, es asegurado por lo que tenemos en Dios. Y podemos resumir eso en dos cosas. Tenemos los juramentos de Dios, tanto en poner a Jesucristo como sacerdote eterno, como en asegurarnos de sus propósitos. Dios ha jurado. Dios ha instalado a Jesucristo y también nos ha garantizado la herencia eterna. También tenemos el fiador del nuevo pacto, Jesucristo. Él garantiza el cumplimiento de todo lo que Dios Padre ha propuesto en esto. No hay duda de que eso va a pasar.
Y recuerden, estas verdades sí son difíciles de asimilar. Pero ¿por qué vamos viendo estas verdades? Para nuestra madurez. Si quieren madurar, van a ir meditando en lo que Dios nos dice en este pasaje. Debemos estar entendiendo realmente qué tan serio es, qué tan seria es nuestra condición humana. Cuando no estuvimos en Cristo, intentando, por decir, cumplir la ley, no podíamos. Estuvimos condenados delante de Dios. El sacerdocio levítico y todos los sacrificios apuntaban a Cristo, porque eran imperfectos y no podían perfeccionar. Y nosotros ya tenemos la perfección del sacerdote Jesucristo. Y solo por medio del nuevo pacto en la sangre de Cristo podemos nosotros acercarnos a Dios. Voy a leer para terminar Hebreos 7, 18 a 25. Hebreos 7, 18 a 25. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor Yahweh, ¿no?, ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje. Y, Señor, realmente son verdades en un sentido difíciles de entender, de asimilar, especialmente estando tan lejos del contexto original. Pero te pido, Señor, que podemos meditar en los sacrificios anteriores, Señor, que sí, tú los habías instituido, también el sacerdocio, con el propósito de cubrir el pecado hasta la venida del Mesías Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, realmente a regocijarnos en la perfección de la obra de Jesucristo, quien ha sido instalado como sumo sacerdote para siempre, quien intercede a favor de nosotros, que no falla en su intercesión porque se basa en la perfección de su sacrificio. Y así, por medio de Él, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a no volver atrás, Señor, en cuanto a las tradiciones anteriores, el sacerdocio anterior, como vemos, Señor, en falsas iglesias como la Iglesia Católica, sino ayúdanos realmente a continuar aferrados, confiando en la perfecta obra de Jesucristo. Y por esta obra, por esa intercesión, nosotros podemos continuar en las dificultades diarias que enfrentamos, Señor. Podemos ir confiando en ti, que tú eres poderoso para darnos todo lo que tú has prometido. Aunque en esta vida sí podemos tener persecuciones, dificultades, como muchos de los santos que nos precedieron. Pero sí, nuestro futuro es seguro, Señor.
Gracias, Señor, por eso. En tu nombre. Amén. Amén. ¿Pueden ponerse de pie?